El conductismo surge en Norteamérica en el siglo XX, durante la década de 1930, donde se retoma a Iván Pavlov como el primer conductista en su modelo del condicionamiento clásico. Este se presenta cuando un estímulo del ambiente es relacionado por el sujeto con otro que es neutro, y Thorndike en la ley del efecto. Esta ley es el antecedente directo de la teoría del reforzamiento de Skinner, la cual abordaremos más tarde, y afirma que cuando una conducta determinada inmediatamente es acompañada de un suceso grato, esta conducta se repetirá con mayor frecuencia. Sus aportes constituyen a los antecedentes del método conductista, sin embargo sus orígenes se basan en gran parte con la concepción del darwinismo, el empirismo inglés, el estudio de los reflejos y la reacción que provocan en el ser humano, la filosofía pragmática y la concepción positivista de la ciencia. Tuvo un gran impacto en el ámbito educativo, donde el aprendizaje es concebido como un cambio en la conducta, lo que generó que se diseñaran infinidad de programas educativos especializados cuya meta era acelerar el aprendizaje de los alumnos. Se ilustran grandes autores que fundaron la visión conductista y neoconductista teniendo como interés principal la conducta. Entre ellos está Edward Lee Thorndike, John Broadus Watson, Edward Chase Tolman, Clark Leonard Uddy y Burrus Frederick Skinner. Edward Lee Thorndike nació en 1874, fue psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado padre de la psicología educativa moderna y antecesor del enfoque conductista. Sus principales aportaciones fueron aprendizaje por ensayo-error, donde experimentó por medio de chimpancés, describiendo la inteligencia del espíritu biológico junto con el comportamiento, y la ley del efecto, lo cual describe el comportamiento a partir de las respuestas asociadas al estímulo, donde pueden presentarse en una cierta probabilidad de grado y frecuencia. John Watson nació en 1878, fue psicólogo estadounidense, considerado como el fundador del enfoque conductista, ya que en sus aportaciones determinó que la conducta era observable al relacionarse con los estímulos del ambiente. Entre sus experimentos, estudió la correlación entre la conducta de una rata y la maduración de su sistema nervioso. Propuso los llamados laberintos, el cual le permitió explicar las habilidades que poseía un animal para resolver tareas complejas. Estudió a los primates en la conducta de la imitación. Para Watson, el conductismo permitió predecir y controlar la conducta a partir de lo observable. Además, fue el único que llevó a cabo la experimentación de su teoría con humanos. Así comprobó que los que aprendemos en la primera infancia, incluso desde el útero, orientan de forma decisiva la conducta posterior del individuo. Por si eso fuera poco, también aplicó sus conocimientos a la publicidad, afirmando que se puede orientar la conducta del consumidor. ¿Qué razón tenía? Edward Chase Tolman nació en 1886, fue psicólogo estadounidense, describió el condicionamiento orientado hacia una meta, apoyándose de las aportaciones de Pavlov. Sus explicaciones se dieron a partir de las funciones biológicas, donde hizo observaciones en animales y humanos, describiendo que la conducta se adapta al ambiente, además de relacionarlo con el estímulo y respuesta. Su obra principal, Conducta propositiva en los animales y el hombre, es considerado el primer libro de la escuela neoconductista. La idea de la conducta propositiva muestra la perspectiva de actos molares relacionados con respuestas musculares, provocando estímulos que se percibían desde el exterior. Se autonombraba Rad Ronner por sus experimentos con ratas en el laboratorio. Afirmaba que la psicología podría ser investigada mediante un análisis experimental y teórico, estudiando la conducta de las ratas en un laberinto. La base de su teoría, la conducta tiene un propósito que alcanzar o evitar, se adapta a las características de su ambiente, así muestra que conoce su entorno, por lo tanto es cognitiva. Clark Leonard Uddy nació en 1884, fue psicólogo estadounidense. Conceptualizó al organismo como una máquina con procesos de razonamiento abstracto, explicó la asociación del estímulo y respuesta, sin embargo lo contempló desde una forma jerárquica, donde retoma el aprendizaje por ensayo-error de Thorndike en la ley del efecto. Describió el comportamiento a partir de observaciones empíricas, considerando variables dependientes, reacciones y estímulos, y variables independientes, el ambiente y las condiciones, logrando explicar el comportamiento formal y la significación de estímulos, donde interviene el organismo como tal y la privación que se sufre. Para ello desarrolló una serie de fórmulas para explicar la conducta. Su obra se caracteriza por ser funcionalistas y objetivos.
renueva el conductismo porque logra hacer confluir su mecanicismo con su aproximación matemática desconocido en ese entonces en la psicología americana. Bruce Frederick Skinner nació en 1904, fue psicólogo y filósofo social estadounidense, se hizo famoso por inventar máquinas para observar y controlar la conducta, inicialmente con animales, llamadas cajas de Skinner, donde se experimentó con diversos programas de reforzamiento. Hizo aportaciones a la psicología experimental a partir del comportamiento operante, donde describió la conducta ocurrente de forma deliberada, que se da por estímulos externos, generando una triangulación entre estímulo, respuesta, consecuencia. Una segunda aportación fue el condicionamiento radical, lo cual involucró el aprendizaje como una construcción autónoma, describiendo que cada persona tiene ritmos diferentes, por lo que favoreció la diversificación. Determinó las enfermedades comportamentales como una modificación de la conducta. Una tercera aportación fue la práctica social, donde hizo una descripción de que la diversidad es una condición necesaria a la supervivencia. Para que la psicología lograra un estatus verdaderamente científico, tenía que olvidarse del estudio de la conciencia y los procesos mentales, tomando en cuenta la observación y la experimentación como bases del comportamiento conductual. El conductismo, a pesar de que sus inicios fueron en Rusia, se desarrolló básicamente bajo la óptica estadounidense, la cual se interesó principalmente por la conducta observable y medible. Puede sentar las bases para predecir, explicar y controlar la conducta. En otras palabras, determinar qué es lo que el sujeto hace después del estímulo. Su modelo básico es estímulo-respuesta. Dicha relación trata de describir que toda conducta se aprende por medio de la relación con el ambiente y el condicionamiento. Finalmente, el enfoque conductista tiene una evolución encaminada hacia el estudio de cómo se lleva a cabo el aprendizaje. Fue esta pregunta la que los encamina hacia el neoconductismo, donde se determinan estructuras definidas en el medio ambiente que los llevan a seguir metas, conducta propositiva, por ejemplo, y los procesos mentales, cómo realizar la tarea, qué hace con la información que tiene, de las diferentes opciones se opta por la más sencilla, etc. Para los psicólogos Thorndike, Watson, Tolman, Hull, Skinner, no había razón para hablar de la introspección o el inconsciente, pues consideraron que para explicar todo cuanto hace un organismo, basta analizar cómo se relaciona con lo que hay a su alrededor, y así poder observar su comportamiento.